Vamos a estudiar el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan, dame para metérmelo ahí. Evangelio de Juan, capítulo 3. Digo, capítulo 4. 4, sí, porque ya el 3 lo... Ajá, Juan capítulo 4. ajá, capítulo 4. Acordándonos un poquito del capítulo 3. Capítulo 3 era prácticamente la historia de Nicodemos. Nicodemo. Nicodemos, ¿no? Que era una persona de alto rango en el mundo de Israel religioso en ese entonces. Los Era fariseos. educado, Ajá. tenía todo el currículo. ¿Y qué hizo él? Fue en la noche, ¿te acuerdas de esa historia? Que fue en la noche a decirle a Jesús, eh, a preguntarle cosas, pues. Y Jesús le dijo que tienes que volver a nacer. Y Nicodemos no entendía, porque él dice, ¿cómo yo puedo volver a nacer si yo soy una persona ya mayor? Entonces Jesús prácticamente el mensaje era de que esto no es Jesús, es un regalo de Jesús hacia la gente, no es algo que tú te ganas. Es ir hacia Dios, que era la meta de Nicodemos también, porque esa era la regla, ese era el objetivo de los israelitas en ese entonces, de los fariseos le llaman. Estos tipos, que era un Nicodemos era uno de ellos, eran los que controlaban la política religiosa en ese entonces. Ellos eran la ley prácticamente. Y para ser uno de ellos, que eran 70 en total, él era uno de los 70. Para ser uno de ellos tú tienes que ganarte eso. Es como querer ser el presidente de un país, pues, o como querer estar en una posición fuerte del gobierno. Eso toma años, toma currículo, toma palanca. Bueno, ese era Nicodemos. Así terminamos el capítulo 3, donde Jesús le dice a Nicodemos, hey, esto no es sobre esfuerzo, esto es un regalo de Dios. Y para recibir ese regalo de Dios, tú tienes que volver a nacer del Espíritu. No volver a nacer del vientre de tu madre, sino del Espíritu. Entonces, ahí, con eso, arrancamos el capítulo 3. Ahora el capítulo 4. Me espera mi tía ahí para que nos lea. Un segundito. Después. Ok, entonces lo que yo estaba diciendo era que el capítulo 3 de Nicodemos, que cerramos con la historia de Nicodemos, quien era una persona era como un alcalde de un país en temas de gobierno, que tú no, solamente puede haber unos cuantos alcaldes en un país, ¿no? Entonces, ese era Nicodemo, una persona importante. Y Jesús le dijo a él que tú tienes que volver a nacer. No es algo que te puedes ganar. ¿Por qué? Porque Nicodemos le enseñaron que para poder ir al cielo hay que hacer todo perfecto. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que comportarse así, comportarse así. Bueno, Jesús le dijo, no, tienes que volver a nacer. Entonces, ahora vamos en el capítulo 4. ¿Ok? Eso fue lo que lo vimos en el capítulo 3, ahora vamos en el capítulo 4. Tía, arranque ahí con la lectura. Ok. Jesús y la mujer samaritana. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo,
por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. Para la salvación viene por medio de los judíos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías?
Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús. Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre las siembras y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Muchos samaritanos creen. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos, no solo por lo que tú nos dijiste, sino por lo que hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Jesús sana al hijo de un funcionario. Pasados los 2 días, Jesús siguió caminando a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido a Judea, a Galilea, fue a verlo y le rogó que dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillosas y maravillas? Señor, por favor, explicó el funcionario. Ven ahora mismo antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a su casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde, la fiebre de pronto se le fue. Entonces el padre se dio cuenta
de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de su casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Amén. Amén. Excelente, excelente. Ay, ¿qué le llamó la atención? A ver. Bueno, a mí lo que me llama la atención de eso que leyó Erika es que definitivamente Dios le demuestra a uno más que uno muchas veces, a pesar de que Dios lo ayuda en muchas circunstancias de la vida, hay circunstancias de las cuales uno duda de Dios, como lo dijo ahora acá con el hijo de este personaje que estaba enfermo y que él le insistía a Jesús que fuera y que fuera a la casa, que le insistía a que fuera a la casa, que no creyó o no creía que Jesús tenía el poder para sanar a su hijo sin necesidad de que fuera. Y muchas veces a uno le pasa eso. Muchas veces uno, a pesar de que Dios lo ayuda a uno, en muchas circunstancias de las cuales ha pasado en la vida, atrás, cree que no lo va a seguir ayudando o cree que no va a manifestarse en lo que está en estos momentos atravesando o lo que puede atravesar. A lo que voy con esto es que la incredulidad de uno como persona, o tal vez no es tal vez la incredulidad, sino la necesidad del milagro. Claro. ¿Por qué la necesidad del milagro? Porque él le decía que fuera y que fuera, que fuera, que el hijo, o sea, que se estaba muriendo, que se estaba muriendo, que necesitaba que, o sea, en pocas de la insistencia, como él le pedía, le decía, lo necesito ya. Y muchas veces no es en nuestro tiempo, porque imagínate que Jesús le dijo, vete para tu casa. Y en el trayecto de la casa, el hijo se recuperó y no fue en o sea, no fue en el instante que él le dijo, sino le dijo, o sea, vete tranquilo, sin él creyendo, pero sin saber si el hijo estaba bien o estaba mal, o estaba enfermo, sigue enfermo. Él iba Entonces, en camino a su casa porque aún así no creía en la palabra de él, en que él era el exactamente, Mesías. Como que había un poquito de duda. Es que es un exactamente. poquito de duda, que somos así en la vida Pero real, después como dice que ver que, para creer. exacto, después dice que él preguntó la hora y dijo, ah, ok, esa fue la hora que yo le dije, eso fue La Jesús. hora exacta que ajá. Correcto, entonces Pero quiere somos decir que así, él ver para duró, creer. exactamente, que él duró más de un día, o sea, o un día en llegar. Claro, Interesante. en el tiempo que iba en camino a su casa. Es exactamente el tiempo que lleva el camino a la casa. A ver, ¿qué más? Buen punto ese. ¿Qué más le llamó la atención? Lo del pozo, Ujú. ¿Qué es con el pozo? ¿por qué específicamente el pozo de Jacob? O Buena sea, ¿qué pregunta. era, cuál es la importancia del pozo? No, no, esa parte no. Ok. Ok, miren, déjeme salir un poquito entonces más o menos para responder esa pregunta, tía. Aquí la historia es, ¿por qué, por qué hay como que una riña entre los judíos y los samaritanos? Porque los samaritanos tenían mucho, creían en muchas cosas falsas. Ok, correcto, correcto. Y así comienza la historia, ¿no? La mujer diciéndole a Jesús, ¿por qué vas a tomar agua de mí? Yo soy una samaritana. O sea, como que hay un problema. Como que si fueran, como que si los samaritanos eran muy pecadores o algo así, que los Exacto. fariseos o los religiosos, perdón, que los religiosos no se juntaban con ellos, no, No, yo diría, suena como que todo el país de Israel no quería nada, no tenía nada, no nada quería que ver nada. con Era, ellos. era cultural, ¿verdad? Era cultural, era racismo, por así Es decirlo, como que pues, si fueran de otra raza. como si fuesen de otra raza, ¿no? Pero entonces yo me puse a investigar, o sea, ¿cuál es el problema aquí? Y el tema es que eso va tienes que ir 700 años antes de Cristo para entender por qué existe la samaritana y esa cultura de que los judíos no
no quieren con los samaritanos. Y resulta ser que los samaritanos son israelitas también, pero son israelitas Pero de una mezclados. región llamada Samaria. Samaria es la ciudad, es una ciudad. Entonces, samaritanos, como decirle panameño costarricense, ¿no? Ajá. Pero la gente que vive en Samaria, esa gente eran israelitas, sino que Y les esa dicen gente, samaritanos, les decían samaritanos. ajá, le dicen samaritano, pero ellos eran, antes de que existiera Samaria, esa gente eran israelitas que se comenzaron a mezclar con mujeres y hombres de otros grupos, De otros lugares. Ok. de otros lugares, de Babilonia, de no sé qué, de no sé qué. ¿Y por qué pasó eso? Porque tienes que irte hasta el reino de David y Salomón. Cuando el hijo de Salomón, el hijo de David, ¿se acuerda, no? Salomón. Que Salomón comenzó a tener 700 esposas. ¿Se Oh. acuerdan de esa historia? Ujú. Ujú. Salomón tenía 700 esposas y Dios le había advertido a Salomón, le dijo, si tú te mezclas con muchas mujeres o qué sé yo, o te casas con otras mujeres que no son de tu grupo, tu corazón se te va a ser complicado y qué sé yo. Dios le dio advertencia a Salomón de que él tenía que ser fiel en el corazón hacia Dios. ¿Qué pasó con Salomón? Comenzó a tener 700 mujeres y las 700 mujeres todas tenían una religión diferente. Y entonces comenzaron a meterle a él cizaña, cizaña, y él comenzó, se desvió. Fue de alabar a Dios y hacer lo que exactamente papá David hacía, que era Dios, Dios y Dios. Pasó de eso Y a, porque David también tenía un montón de mujeres, ¿no? sí, pero David, Pero fiel a David Dios, ¿no? era fiel. David era fiel a Dios, pero el hijo se desvió con las mujeres y comenzó entonces a ¿Por qué permitir, siempre es las mujeres? él comenzó a permitir que las mujeres alabaran a sus propios dioses. Entonces, cuando tú te das cuenta, tienes a un Israel con, Sí, con sí, pero también, diferentes digamos, dioses. supongamos, ajá, pero bueno, recordemos también que David también cometió error con mujeres también. Sí, sí, no, no, total, no, Pero Lo total. nunca que pasa dejó es que de... la diferencia entre David y Salomón es que David sí tuvo un arrepentimiento Sí, no, de total, corazón. total, Exacto. total, total, total. Bueno, ¿qué pasó allí? Dios, como castigo a Salomón, le dijo, no va a ser en tu tiempo, pero a tu hijo le voy a arrebatar el reino. Le voy a separar el reino. ¿Y qué hizo? Separó a Israel, que eran, ¿se acuerdan que eran 12 tribus No que sé. venían desde De Jacob, las tribus de Jacob. las tribus de Jacob? O sea, estamos hablando del libro de Génesis, ¿ok? Estamos Ujú. hablando del libro de Génesis, donde están estas tribus, donde están los hijos de Jacob. Ese es el libro de Génesis. Esas tribus se formalizan en el libro de Éxodos. ¿Se acuerdan? Ujú, Sí. Bueno, ujú. eran 12. ¿Qué pasó con el hijo de Salomón? El tipo era un pendejo, bobo, el pelado. El pelado, o sea, pendejo. Entonces Dios utilizó ese egoísmo de ese niño, hijo de Salomón, para causar un problema ahí y terminó rompiendo al reino. Se separaron. 10 tribus se fueron para el norte, se le llamaban las tribus del norte, y dos tribus, Judá y Efraín, creo que era, se quedaron en el sur y ahí se separaron. Entonces, la del norte, años después, muchos años después que pasó esa separación, Israel como que ya no andaban juntos, pero estaban lejos territorialmente, entonces vivían su propia vida. Pero la del norte se puso muy pagana, mucho pecado, mucho reino malo, todos los diablos y las cosas pasaban por ahí. La del sur se mantuvo con David, David y Dios, David. O sea, ellos son los que se mantuvieron como con el nuevo, Creencias. con el Viejo Testamento, ¿no? Ellos se quedaron con las Ujú. reglas bien. Las tribus del norte se fueron, se descarrilaron y después vino un reino y los conquistó. Y ese reino, cuando lo conquista, los mezcla aún más. Les mete Babilonia, les mete... Entonces, la gente del norte
ya tenían un problema con la gente del sur antes que lo conquistaran. Cuando los conquistan, se mezclan aún más y esta gente simplemente dice, no, ustedes ya no son de nosotros, prácticamente. ¿Ok? Y entonces ahí donde sale el tema de Ahí samaritano, se forma el salpa afuera. ajá, de samaritano y que tú no eres como yo y que nosotros sí alabamos a Dios y ustedes no. Y por eso que Jesús le dice a la mujer que la salvación viene de los judíos. Él se refiere a que estas tribus, la del sur, son las que tienen el verdadero Dios. Ustedes tienen Dios del sol, Dios de la luna, Dios de usted tan... Pero cuando Jesús va y se encuentra con esta mujer de Samaria en el pozo de Jacob. ¿Por qué el pozo de Jacob? Como usted decía, el pozo Un simplemente es, el pozo de pozo agua. simplemente es eh, Una el pozo, figura literal. no hay nada especial en él. El tema es quién era el dueño del pozo, era Jacob. Que Jacob le cambiaron el nombre a A Israel. Israel. Exacto. Entonces, era como un simbolismo de que ese pozo no era ni de Samaria, ni del sur, ni del norte, era Israel. O sea, Jesús estaba prácticamente, al hablar con la samaritana, él estaba diciéndole a la samaritana, ya no hay más división, porque yo soy el Dios, yo soy el agua que fluye, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no es de que si tú alabas a ese Dios allá o si tú la alabas acá, Donde no ya no hay importaba dónde división. fuera que lo alabaras. Exacto, y dice, de ahora vendrá un tiempo en donde ustedes tienen, Dios quiere que su gente lo alabe con el Espíritu, ¿verdad? Que sus alabadores lo alaben con el Espíritu. O sea, prácticamente Jesús lo que está diciendo es, esa división que tenían ya se acaba, ¿verdad? Y eso es lo que, eso es como un simbolismo del pozo. Nada así súper especial, ¿no? Pero Ujú. entonces esa es la historia de por qué hay unos samaritanos, de por qué, cuál es la cizaña que hay allí, ¿no? Entonces Jesús va y aquí es como que hay que ver entre las líneas y decir, tienes a Jesús que está yendo, capítulo 3 habla con un religioso que se cree lo mejor, quien está súper estudiado, quien hay que hablarle de cosas teológicas y sofisticadas porque el tipo es educado. Ese es Jesús hablando con él. Ahora viene Jesús de allí a donde una mujer que no sabe nada, que tiene 5 esposos, que el que está no es ni su esposo, o sea, la mujer está en adulterio, o sea, lo peor de lo peor, que para cualquier israelita fariseo, eso es inaceptable. Una persona así no puede entrar en el reino de Dios. Pero aquí tú tienes a Jesús hablando con una mujer que no tiene el currículo, que está sucia por todos lados, y Jesús le está diciendo, si tú supieras con quién estás hablando, tú te darías cuenta que aquí hay una agua que fluye por siempre, no una agua que vas a tener que volver a entrar y sacar, entrar y sacar. Él está hablando que si tú crees en mí, ¿ok? Estás salva, prácticamente lo que está diciendo. ¿Y cómo la convence él a ella? Él la convence al decirle su De historia su vida, de su su vida. historia. Y ella, puff, abrió los ojos y dijo, ok, tú eres el Mesías. Y ese pueblo, quien era Samaria, quien eran los israelitas del norte, los que estaban discriminados, los que eran llenos de pecado, ese pueblo, según esta historia, son los primeros que se convierten. ¿Por Ok. qué? Porque una mujer que Jesús le tocó el corazón con un pequeño mensaje, fue a evangelizar prácticamente. Ella fue a contar la Ujú. historia y la gente vino hacia Jesús. O sea, para que tú veas que Jesús nos dice que él viene por la persona que no se lo merece. ¿Verdad? Ahí está. Tú no te mereces a Cristo. Yo no me merezco a Cristo. Roberto, tú no te mereces a Cristo. Nadie se merece a Cristo. Él viene por ti. Él viene por la persona que está mala. Y Él va y te encuentra en ese pozo. ¿Ok? Él te encuentra en ese pozo. Él no espera que tú vayas, como Nicodemos en el capítulo 3, que tú vayas en la noche y te metas a la iglesia.
Él te va a encontrar donde tú estés. O sea, ahí está el mensaje. Ahí está el mensaje. Sí, claro, porque él llegó al pozo. Él llegó él se encontró con esa mujer. Él sabía, Ujú. y más bien, tú sabes que, mira la historia, en ese entonces, todo israelita que quería ir de Israel a un lugar, yo creo que era Galilea, decía que tenían que pasar, hacían lo imposible para evitar caminar por Samaria. Entonces se iban por otro lado largo para evitar, porque era tierra De sucia, nadie. era tierra sucia. Y Jesús le dijo a sus discípulos, hey, hay que ir por allá. Y él se fue a meterse en la tierra sucia que nadie quería ir a llevar el evangelio a los samaritanos. Así de sencillo. Y esa gente se convirtió, así de una vez. Uf, ¿ok? O sea, hay mucha, para entender para entender la magnitud de lo que hizo Jesús al hablar con una mujer samaritana, hay que saberse esta historia. Hay que entender de que, ella aguanta, aguanta, aguanta. Esa gente, esa gente son discriminadas, esa gente se alejó de Dios muchos años atrás y hoy por hoy los miran como escoria. Los judíos no quieren saber nada de ellos, no, no pueden ni juntarse, no quieren ni siquiera caminar por allí. O sea, total discriminación. Y yo no sé si le llamamos discriminación, más bien total exclusión, no sé cuál es la palabra. Y Jesús fue directamente por donde ellos. O sea, Y directamente donde... Cosa generalmente, interesante es lo, bueno, terminemos con ese. Di- No, siga, siga, siga. Dale, Roberto, ¿qué ibas a decir? hay varios mensajes en este pasaje. Uno, que lo que dijiste vos, Cristian, que Jesús realmente, como dijiste, no, Jesús no tiene, no espera que uno vaya a una iglesia o que vaya a la iglesia para buscarlo. Él no discrimina a nadie. Él no No discrimina discriminó a absolutamente. nadie. El otro mensaje que para mí también deja es simplemente cuando vos lees la palabra de Dios, inclusive conforme a la palabra de Dios, como el caso de hoy, que Él da la palabra y es creerle, no dudar. Generalmente aquí Él lo está diciendo muy claro con eso. Y lo otro es que Él le dio la palabra a la samaritana y la samaritana fue a evangelizar. Y después de de la samaritana creyeron muchos. Entonces para mí son tres mensajes muy poderosos y muy fuertes. Exacto, no, Sí, total. porque ella pudo haberse quedado callada, Ella, no, ella fue a contar lo que pasó. pero si te das cuenta es cuando uno empieza a conocer la palabra, ¿verdad? Ajá. Eh, que uno se siente así, como que "Ay, yo quiero que todo el mundo sienta lo mismo que yo". Y entonces Claro, hablas del asunto. total, Lo, total. eso es evangelizar. Eso es ¿Eh? No lo evangelizar. había, no lo había visto desde ese punto de vista, pero sí. Eso es evangelizar. Eso es Ujú. evangelizar. Cuando uno siempre busca un tema que con cualquier persona, y buscas el tema de conversación y siempre, por lo menos eso es lo que pasa en mi caso. Sí. Sí, es así. Ujú. Y también otra cosa interesante en esto es lo de la siembra y la cosecha. Ok, ok. Lo de la siembra y la cosecha me parece muy interesante porque es algo que vivimos todo el tiempo, ¿verdad? Y ese es un dicho, mira tú, no sabía que era un dicho bíblico, Que uno no siembra, sabía. otros siembran y otros cosechan, ¿no? Ajá. Eso es bien. Ustedes conocen el dicho, dice aquí, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha. O sea que prácticamente unos siembran y otros cosechan. Ujú. Pero hay una metáfora en ese mensaje. Hay una Mm. metáfora así. La metáfora es de que yo lo veo, es de que en cambio a una cosa que hay que sembrar, ya Dios sembró a su gente, o sea, a sus Ya sembró la creyentes. palabra, o, ajá. todo. Entonces, pero igual necesitan que los cosechen, necesitan que le hablen sobre Dios, necesitan que le muestren que Dios existe, necesitan que lo encaminen a eso, porque Dios hoy por hoy no, nos manda a nosotros a regar la palabra, pues.
Entonces hay gente que no ha escuchado todavía. Entonces para mí es, o gente que lo escucha pero no ha visto a Dios, entonces O gente que lo escucha no cree. pero sí porque lo escuchan con los oídos del mundo, no, O, no o con el lo que han espíritu. visto, o lo que han visto es simplemente ven a un pastor con un buen carro, pero no ven nada. O Sí, sea, ¿quién sabe, no? Lo que, lo que el diablo le O ha hecho, ¿no? simplemente es su sí, personalidad, son personas que ver para creer, como sí, dice sí, allí correcto. Puede también. Lo que ser. pasa es que eso, digamos, de los pastores de las iglesias y los diezmos es un tema de un poco controversial, ¿verdad? Sí, No, o sea, ese es un Por, totalmente. ejemplo. Ese es un ejemplo que yo digo. Ahí puede haber un montón de cosas del cual tú no sabes por qué esa cosecha no ha dado fruto. Hay algo que lo está bloqueando. Entonces, eso es lo que yo digo, que Dios se refiere ahí, que la cosecha ya está lista. Es decir, tú estás buscando a Dios, tú estás aprendiendo de Dios, pero ya hoy, tú miras afuera de tu casa y tú dices, cada persona que pase por allí es un alma que Dios quiere. Ya está ahí la cosecha, la persona es la que está caminando ahí, la que necesita escuchar de Cristo, la que necesita que tú le digas, hey, Cristo te ama, tú conoces a Jesús, o sea, ya está allí. Y yo a veces digo, yo me puedo ir meses y años en donde, estoy ocupado trabajando y lo único que hago es trabajar, trabajar, trabajar y cuando me di cuenta se pasan los meses, se pasan los años, o estoy ocupado con mis niños, sí, sí, se me pasan los 5 años ya, Lina tiene 6, Beck tiene 4 y se me han pasado los años, digo, ¿y qué cosecha, qué he cosechado? Ya la cosecha está lista, nada más tengo que ir a sacarla, o sea, ya sembraron el vegetal, tengo que ya Ujú. sacarlo. Ya creció, entonces está la gente, pues la gente está allí y a veces digo, "Chule, la verdad que no hay nada, pero cuando hacemos un videito así, por ejemplo, ahí estamos cosechando, ¿no? Porque estos videos le llega a alguien. Alguien Alguien. escucha esto y dice, hey, ¿sabes qué? Eso me explicó, entendí sí, es más. que generalmente, supongamos, estos videos son buenos porque nosotros lo hablamos, pienso yo, o sea, eh, sin, sin religión alguna, sino con una relación directa con Dios. Y Porque con nuestros propios generalmente, exactamente, Sí, son es lo buenos, que son pasa, malos. que generalmente uno ve generalmente usted ve una prédica de un pastor o una cosa así, un pastor o esos que salen, generalmente ellos siempre, o sea, dan la palabra, pero ustedes han notado que siempre entre la palabra va el diezmo. En algún momento dicen y hablan del diezmo. En algún momento ellos lo mencionan y te hacen entender. Es que lo que voy yo y lo que he entendido es que ellos te hacen entender que si usted no diezma, que usted le está robando a Dios. Sí, O o sea, sea, que si y usted ese no es un diezma, temita, y ese es un tema nada más, ¿no? Porque me Y eso, imagino que y hay otra mucho cosa más. también es que un pastor se trepa en un púlpito y va preparado para dar su discurso, para dar la lectura del fin de semana y no sabe, él mismo no sabe si el entendimiento le llegó a cada persona. Cada persona entiende lo que quiera o como lo quiera entender. Todos somos diferentes. O sea, lo que te está diciendo que no es lo mismo sentarse y analizar un capítulo, Escudriñar, escudriñar escudriñar. un capítulo, a escuchar un sermón que tú no sabes Un la persona. sermón ¿cuántos sermones yo no escuché en todas las veces que fui a cualquiera diferentes iglesias? Sí, uno no entiende Pregúntame nada. si yo me acuerdo de algo. Sí. Mira el punto, pregúntame si yo me acuerdo de algo que me haya impactado, que yo haya aprendido en esos momentos de sentarme a prestarle atención al pastor de lo que está hablando. No, total, es un buen Mas, punto. sin embargo, nosotros aquí, solita con Cristian muchas veces, ¿sí o no? ¿Qué ha Sí, pasado? ¿Te acuerdas, tía, que esto lo aprendimos en tal libro? Sí, mira, exacto, que no sé qué, que ese exacto, libro ¿te lo exacto. acuerdas? leímos o como ahorita, que Sí, el no, total. pozo que de Jacob, como ahorita. ¿Tú Sí, crees que no. hace años atrás, en un sermón de una iglesia, yo sabía que Jacob era el padre de las 12 tribus? No lo sabía.
No Ah, sabía que no. a Jacob le habían cambiado el nombre a Israel, tampoco, nada Sí, de no, eso. esa retentiva que usted tiene ahora es del Espíritu Pero Santo. por eso te digo que ahora así, en pequeñas porciones, como nos mandó el Señor a nosotros, porque esto es así, porque es lo que está en el corazón de nosotros. No, totalmente, gloria a Dios. Y no, pero bueno, ahí está el mensaje de la samaritana. Yo creo que el mensaje principal del capítulo es que Jesús te busca, Jesús va, Él te encuentra donde tú estés, que esto no es de currículo, esto no es de merecerse, esto no es de que que Hay no que cometes estar, pecados, tener el corazón abierto y la mente abierta como ella. para, para aprender, exacto, para Ahora, que, como dice aquí, que allá, vean señales milagrosas y maravillas. a ella le tocó que Jesús le dijera algo. Y yo siento que Jesús siempre hace algo así en cada una de nuestras vidas. A mí Él me hizo algo que yo como que tuve que ver para creer. Y yo dije, ok, ok, vamos. Pero antes de eso yo no, yo era escéptico, ¿cómo es? Escéptico. Yo era así, yo dudaba de todo, ¿no? Entonces, la samaritana también, Jesús le tuvo que decir la verdad para que ella abriera los ojos. Al hombre que el hijo estaba enfermo, el tipo se fue, medio que creyendo, medio que no, pero cuando llegó y preguntó a qué hora se puso mejor mi hijo, él como que ahí ya dijo, ok, sí, ese man era de verdad. O sea, siempre hay algo que a toda persona Dios va a hacer que te va a dar ese empujón, ¿verdad? Y es algo sobrenatural, no va a ser nada y yo te lo digo porque por todos lados yo he visto. Usted tiene su historia. Roberto, yo estoy seguro que también. Siempre Yo hay algo. pienso, yo pienso que nosotros los seres humanos somos muy judgmental, ¿cómo se dice? Eh, Juzgamos mucho, ajá, juzgamos. ¿ves? Ajá, juzgamos mucho. Y encima de todo, somos muy aprensivos con las cosas y el que dirán. Exacto. Vivimos mucho de la gente. Yo sé que vivimos en sociedad, esto es normal, todos vivimos en sociedad y como quiera, tú sabes, hay que lidiar con las demás personas. Sí, no, total. Porque así eso le pasa mucho a la gente religiosa, a la gente que va todo el tiempo a la iglesia. Yo no sé, esas doctrinas se le meten en la cabeza tanto que entonces excluyen y juzgan a los demás No, total, tía, que no total. están en su mismo pattern. Pero más Ujú. sin embargo, es como los pasajes que dice que no le veas la paja en el ojo ajeno. Todo Claro, esto. claro. Eso pasa mucho con las personas que van a la iglesia. Sí. Y entonces a mí me tardó un tiempecito, desde que nosotros empezamos, ya llevamos años aquí, Cristian, ¿verdad? Llevamos años haciendo esto. A veces paramos, a veces por los commitments de la vida cotidiana y qué sé yo, Ujú. pero me hace sentir bien, que he Sí, no, aprendido, total, total. porque, exacto, porque no importa, yo cometo pecado todos los días, Y cometo todos lo errores todos hacemos. los días, Todos lo más hacemos. sin embargo, y tampoco he tenido así muchos encuentros con el Señor, pero eso no significa que yo tenga que dejar de creer en Él. Claro. ¿Me Sí, porque entiendes? O sea, no uno tengo pasa por muchos un tiempo de sequía. testimonios, es lo que me quiero decir, lo que quiero decir. No tengo tantos testimonios, pero sin embargo aquí en mi cerebelo, atrás de mi cerebro, siempre está presente de que todo se lo debo a él. O sea, No, por todo eso. pasa Dios, porque él lo permite o no lo permite. sí, Sí, ahí cuando Dios tú te sembró la das cuenta. palabra, Dios sembró la palabra en tu corazón. Sí, Pero Entonces ahí no, ahí se alojó la palabra y ahí la tenés. aquí Sí, está la siembra. en eso que usted dijo, ahí tú te das cuenta, cuando ya tú comienzas a ver las cosas de la manera de Dios, que los milagros Él los está haciendo todo el día para ti, todos los días. O sea, desde que tú te levantas, si te despertaste con aliento y que tienes salud, eso es Dios. Si comiste, si tienes comida, si te llegó el cliente, eso es Dios. O sea, son las pequeñas cosas que uno Exacto. da Aquí está la por, siembra. Lo que tengo es que cosechar y sacar. Eso es lo único. ¿Ves?
No, pero con entonces a veces uno con no este, sabe cómo, pero bueno, seguimos, o a veces yo digo, bueno, o digo una cosa que no debo, o me pasan cosas, anécdotas, y digo, bueno, Dios mío, nadie te mandó a hacerme así? Yo soy así, punto. sí, ¿No me entiendes? no, pero Cuando yo ahora soy así muy directa y qué sé yo. sí, sí, no, está bien, está Yo bien. soy así, no puedo evitarlo. Soy así, así me hizo Papachú y así él me quiere. Bueno, Sí, mira, Ya. correcto. aprovechemos que Roberto está aquí. Ya terminamos el capítulo 4. Vamos a hacer 5 capítulos más para aprovechar a Roberto. No, mentira. Pues, ¿cómo que No, aprovechar mentira, Roberto? Si dice. ya Roberto llegó, no es para irse ya, es para quedarse. ¿Sí o no, No, Roberto? Exactamente. ya Así me toqué es. ya me toqué ya a dormir, que me están llamando. ¿Qué va a Así que, hacer? pero ya, qué bueno, qué buena clase. Qué buena clase. Sí, Ya son no, las... y es algo que uno realmente como persona lo llena, definitivamente. O como lo dijiste vos, Erika, es algo que ya uno termina de hacerlo, supongamos sea sábado, sea domingo, ya por lo menos, no sé, sentís esa alegría en el corazón de decir, bueno, Dios me da no sé cuántos minutos, cuántas horas, cuántos segundos a la semana, al año y sacar estos ratos para estudiar la palabra de Dios, sacar estos ratos para hablar de Él, sacar de estos ratos para aprender de Él, porque uno necesita alimentarse todos los días de Él. ¿Por qué? Porque Todos los días. todos los días uno tiene pruebas, dificultades, que se presentan la cosa, cualquier cosa, Ujú. cualquier cosa. Por eso Dios es muy claro donde Él dice, eh, no te afanes por el mañana porque cada día trae su propio afán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero para uno cuesta mucho no afanarse para el mañana. ¿Cómo no? Claro que cuesta Pues miren, mucho. y mira esto, Es, yo siento que entre tú más lo vas conociendo, ahí es donde los milagros van pasando. Porque, y no estoy seguro, pero es lo que yo he sentido. Entre yo más voy conociendo a Jesús. Por ejemplo, esto que yo leí de la Samaritana, yo nunca me había puesto a ver esa perspectiva de lo que Jesús hizo para romper todas las reglas para llegar a donde esta mujer, para llegar a donde esta gente que son discriminados. O sea, eh, eso a mí ahora me muestra el otro lado de Jesús que yo he sentido en mi corazón, pero cuando lo puedo leer y puedo decir, este tipo de verdad es lo mismo que hizo conmigo. Él me buscó en el pozo en donde yo estaba y me encontró. O sea, Exacto. ahí tú dices, ok, yo tengo que seguir, yo tengo que seguir esta batalla porque no importa, o sea, no importa lo que yo estoy haciendo, no importa lo que yo haya hecho, no importa que yo sigo metiendo la pata. Mañana, hoy cerramos esta llamada y voy a meter la pata en una Claro. hora, Exacto. en un día, como sea, pero voy a meter la pata. Entonces, Ujú. y aún así, Jesús me está hablando a mí en el pozo. Entonces ahí tú dices, ok, yo voy a, yo voy a seguir esta batalla. Y eso de eso se trata, de seguir esta batalla, de seguir esta pelea, de no rendirse. Y yo creo que en ese proceso se van rompiendo cadenas, se van abriendo puertas. amén, amén. ¿Me entiendes? No somos perfectos. Aquí estamos tres personas que pregúntale a mi esposa, ella te dice todas las cosas malas que hago. ¿Ok? Y yo estoy seguro que tú le puedes preguntar a Omar y yo le puedo preguntar a tu esposa, Priscila, y quedamos todos aquí en ridículo. ¿Ok? Entonces, pero esa es la batalla. Sacan como un batido a los tres, Exacto. Entonces, esa es la una batalla. mezclolanza. La batalla es seguir conociendo a Jesús, porque hay mucho más en Él y es un proceso. Tú no llegas a conocer a una persona en un día, ¿ok? Eso es un Claro. proceso, es una experiencia de vida, de conocer a este hombre, ¿verdad? Entonces, ahí vamos, Eso ¿verdad? Entonces, eso que tú dices, Roberto, eh, anillo al dedo, ¿no? Anillo al dedo. Pero es un proceso donde hay que seguir echando hacia adelante. Bueno, mi gente, con eso cerramos, ¿eh? vamos. Sí. Dale, pues voy a dar a grabar Muy aquí. buena clase, muy buena clase. Bueno, Bienvenido.